Bendiciones, hoy lunes 6 de octubre del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, muchas veces te he sacado del pozo. ¿Cuántas veces hemos estado en el pozo? El pozo es alguna circunstancia, situación que hemos vivido, que tal vez nos hemos sentido atrapado, agobiado. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en un pozo. Pues todos de una forma u otra hemos estado en ese pozo de la desesperación. El salmista lo declara en el Salmo 40, cuando él describe cómo Dios lo rescató del lodo de la desesperación, es decir, de la desdicha, ¿ok? Y lo puso sobre la firmeza, sobre una roca, sobre algo sólido, ¿ok? Vemos en el Salmo 40, verso 2, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Cuando el salmista declara esto, era porque él había estado sumergido en un pozo, en una fosa mortal, en un lugar desesperante, porque cuando él habla de que lo sacó del pozo, se refiere a un estado de aflicción, de desesperanza, de dificultad, mire, muy exagerado tal vez, ¿ok? Pero todos hemos estado en ese estado de dificultades. ¿Cuántas veces Dios te ha sacado del pozo? ¿Cuántas veces Dios te ha sacado de esa circunstancia complicada, de esa situación difícil, de esos días oscuros? Muchas veces, pues si lo hizo la vez pasada, lo voy a volver a hacer ahora, ¿ok? Porque Dios es el único que nos puede dar estabilidad, que nos puede dar seguridad, que nos puede dar dirección, sacándonos de ese peligro para poder avanzar. Es el único que nos puede ayudar, es el único que nos puede sustentar. Por eso el Salmo 40, que tradicionalmente se atribuye al rey David, narra esa experiencia personal del rescate divino, de la transformación que le trajo eso a su vida. Es un salmo que nos lleva a nosotros como un recordatorio para que cada uno de nosotros podamos ver que Dios tiene el poder para rescatarnos de esas dificultades, ya sean dificultades físicas, dificultades espirituales, dificultades emocionales, ¿ok? De cualquier tipo de dificultades, porque Dios es el único que nos puede sacar de ese pozo cenagoso de la desesperación, ¿verdad? Que nos puede sacar de esa circunstancia dura, difícil que podamos estar viviendo. Y cuando el rey David descubrió esa clave, ¿ok? Para experimentar la alegría en su vida en tiempo de momentos difíciles, en tiempo de momentos duros, pero recibió esa liberación donde Dios le había prometido liberarlo de esos problemas, porque el Señor siempre nos dice por medio de su palabra que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido. Entonces vemos cómo el Salmo 40 describe cómo el hombre que está atrapado en un pozo, mire, se siente mal, pero cuando esperamos en Dios, Dios nos puede sacar. Tal vez el pozo donde tú estás ahora metido tiene que ver con tu situación emocional, con tus familiares, con tus seres queridos, con la situación económica. Pero mire que si usted lee el Salmo, dice, pacientemente esperé en Jehová y él me oyó, ¿ok? Y él me oyó. O sea, el salmista esperó pacientemente en el único que podía esperar, en Dios. Y dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en el Señor. Si alguna vez usted se ha quedado atrapado en ese pozo, si alguna vez usted se ha sentido a punto de tirar la toalla porque siente que no hay salida, pues Dios te dice, muchas veces yo te he sacado y hoy te voy a volver a sacar. El mismo que te sacó ayer de ese problema te va a sacar hoy del que tiene. El mismo que te sacó hace 10 años de esa circunstancia te va a sacar hoy, ¿ok? Porque Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y el salmista David quiere transmitir la idea de la desesperación
que él podía tener cuando estaba atrapado en un pozo, pero cómo Dios lo pudo liberar, cómo el Señor pudo liberarlo de ese encarcelamiento, ¿ok? De esa circunstancia que estaba viviendo. Así como la vivió el salmista, también la vivió el profeta Jeremías, ¿ok? El profeta Jeremías se sentía atrapado, ¿dónde? En una cisterna, y estando, mire, allí él estaba orando al Señor para que el Señor escuchara su clamor, ¿ok? Para que el Señor lo liberara. Y ese aprisionamiento que sentía Jeremías lo sintió David, pero también lo sintió José. Tal vez usted se recuerda más de José dentro del pozo. José fue echado al pozo. ¿Y por quién? Por sus hermanos. Porque producto de la envidia, mucha gente te va a echar al pozo. Tal vez la situación que está viviendo, que está pasando, es porque alguien te echó a esa situación. Una mala relación, una mala decisión, algo que viviste, ¿ok? Pero esa circunstancia que te llevó al pozo, como la llevó a José, dice que cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron en contra de José para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí que viene el soñador, ahora pues venid y matémoslos y echémoslos en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Vemos eso en el libro de Génesis 37, del 18 al 22. Pero José fue echado al pozo por sus hermanos. El pozo donde estuvo José era un pozo real, no era un pozo imaginario, ¿ok? Pero José, ese pozo fue necesario para la vida de José, así como ese pozo fue necesario para la vida de David. Pero David fue incapaz de por sí solo salir del pozo. Él pacientemente esperó en el Señor. Él sabía que el único que lo podía liberar de ese pozo donde él estaba metido, donde lo habían metido, era Dios. Yo no sé en qué pozo tú estás metido ahora. Tal vez el pozo de las deudas y te tienen desesperado y te tienen angustiado. Tal vez el pozo en tu salud, ese diagnóstico médico, ese tratamiento que estás haciendo en tu cuerpo, o tal vez en un ser querido al cual ama. Pero el lodo cenagoso de David, mire, puede simbolizar para nosotros muchos momentos de angustia, ¿ok? Esos momentos de angustia que vivimos, ese momento de depresión, esos momentos donde por causa de celos, por causa de odio asesino, como era el caso del rey Saúl, mire, David terminó en ese pozo. Tal vez tú estás viviendo en un pozo producto de circunstancias externas y no internas. Pero en esa época de David, David tuvo tantas circunstancias que no sabemos qué lo llevó a David al pozo. Tal vez la situación del odio del rey Saúl que lo perseguía, quizás los celos, ¿ok? Tal vez fue la época donde su hijo Absalón buscó una conspiración en contra de él y se rebeló. O tal vez fue la época donde David se sintió mal con aquel pecado que había cometido producto de la aventura que tuvo con Betsabé y ese asesinato que hizo con su marido lo llevó tal vez al pozo. No sabemos en qué momento de la vida de David estuvo encerrado en ese pozo de la desesperación, porque David vivió muchos momentos fuertes, como tal vez tú y yo lo podamos estar viviendo. O sea, pero sea cual fuera el pozo, David aprendió en tiempos difíciles a clamar del Señor. Sácame del seno, del lodo cenagoso, de la desesperación. ¿Ya? David aprendió a confiar en el Señor, a invocar su ayuda, a saber que su Redentor le escuchaba, le respondía, que el único que lo podía ayudar era el Señor. Y cuando tú y yo aprendemos eso, entonces buscamos del Señor. Serán luego vueltos atrás mis enemigos, como dice el salmista, ¿ok? En el día que yo clamare, a Dios alabaré. El salmista estaba claro que el único que él tenía que buscar era de Dios, porque Dios es el que pone el querer como el hacer. El hombre en sí, mire, no hay un hombre bueno.
O sea, Dios es el que pone, el único bueno es Dios. Entonces, Dios puede sacarte de ese lodo cenagoso, Dios puede liberarte de ese escándalo terrible, Dios puede sacar tu alma del Seol, Dios te puede ayudar, ¿ok? Por eso Él dice, me ha guardado con mi vida, ¿ok? Que no he descendido al sepulcro, me ha guardado. Y otra vez, el salmista lo declara en el Salmo 30, en el Salmo 15, en el Salmo 18, ¿ok? Porque Dios es un Dios que no nos va a dejar para siempre en ese pozo. Entonces, Dios nos puede sacar del lo pozo cenagoso, de esa desesperación. Dios quiere que usted y yo pongamos nuestra mirada en el único que lo puede hacer. Tal vez te sientes deprimida porque no tienes a una persona, un compañero, pero nosotros tenemos que estar claros. Jesucristo resucitó para no volver a morir. Su obra de redención es completa y nosotros estábamos destinados a morir, pero a través de su maravillosa salvación, Él nos sacó del lodo cenagoso. Él puso nuestros pies sobre la peña, ¿ok? Así como lo hizo con David. Entonces, mire, lo está haciendo con nosotros. Ese problema que tienes ahora no te va a matar, no va a durar para siempre. Así como el Señor te ha sacado en muchas oportunidades de los problemas, te va a sacar ahora. Mire, muchas veces te he sacado del pozo, te dice el Señor, y en esta oportunidad también lo voy a hacer. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias porque sabemos que tú has permitido este pozo con un propósito y tu propósito siempre es bueno. Te damos gracias porque a pesar de las adversidades, de las dificultades, de las circunstancias duras, difíciles que podamos estar viviendo, tú estás con nosotros como poderoso gigante para guardarnos, para cuidarnos, para protegernos, para sustentarnos. Te alabamos, Señor, te bendecimos tu nombre. Te damos gracias en este día porque sabemos que nos sacarás del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso y vas a poner nuestro pie sobre la peña y vas a enderezar nuestros pasos. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén.